Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente por estos espacios de Facebook Live que hacemos los días lunes, los días jueves, los días domingos. Los días jueves principalmente con temas mucho de educación financiera, donde tenemos siempre invitados súper especiales y tocamos temas específicos. ¿Para qué? Bueno, para hacer lo que nos gusta, que es enseñar, que es llevar conceptos, que es que hacer que todos ustedes que nos hacen el honor de acompañarnos en estas transmisiones aprendan sobre educación financiera. Hoy con un tema interesantísimo, de verdad que hoy es un tema para sentarse con palomitas, con lo que a usted le guste comer cuando está viendo una buena película, porque hoy prácticamente es de novela lo que vamos a hablar aquí. De hecho, así le pusimos al Facebook Live, ¿verdad? Lo del caso de GameStop, una novela en Wall Street, porque básicamente es lo que pasó, que inclusive ahora vamos a comentarlo, hasta una película ya le van a hacer, porque tiene todos los atestados para eso. ¿Y quién mejor que nuestro amigo Bernard Mesen para hablar sobre esto? Bernard es corredor de la Bolsa Nacional de Valores, experto en bolsa, y hoy nos va a ayudar a ver qué fue lo que pasó con GameStop en Wall Street. Bernard, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, agradecido por la invitación. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar, bueno, muy probablemente lo que vamos a hacer es adelantarnos a la historia de la novela que va a transmitir Netflix. Está peleando Netflix y hay otra empresa encargada en el tema de la publicación de la película. Digamos que es una secuela o una segunda parte de algunas películas que ya hemos visto de Hollywood sobre inversiones en bolsa, sobre especulación, sobre ganadores y perdedores, pero esta historia tiene una particularidad, parece una lucha entre el pueblo y los grandes ricos de Wall Street, pero ahora vamos a ir desgranando un poco la historia para que vayan entendiendo de qué se trata y principalmente cuáles son las implicaciones de todo esto en la historia tan interesante que GameStop nos deja. Ok, sí, claro. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, ahora Bernard nos va a dar todos los detalles, pero básicamente la semana anterior se dio un movimiento poco usual en Wall Street, donde una empresa llamada GameStop, que cotizaba acciones muy bajas, que estaban alrededor de los 18, 20 dólares, 15 dólares, empezó a tener un repunte extraordinario. Para darles, por ejemplo, unos datos, el 12 de enero la acción de GameStop estaba en 20 dólares con 40 centavos y para el 28 de enero esa misma acción costaba 483 dólares. Esto es un repunte extraordinario, algo inusual. Hubo gente que hizo muchísimo dinero con eso, algunos otros perdieron muchísimo dinero. Y vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que estuvo aquí detrás para que se diera este tipo de movimientos y todas las repercusiones que eso ha traído. Bueno, entonces, Bernard, te dejo ahí el micrófono para que vos nos expliques exactamente con lujo de detalle. Hoy vamos a ver unos conceptos de verdad para que aprendamos todos. Por ejemplo, qué es un short squeeze, que ahora Bernard nos lo va a explicar, qué es vender en corto, qué es un fondo de cobertura, fondos Edge, que fue un participante muy importante en esto que sucedió. ¿Quién es Reddit? Una red social que se llama Reddit. ¿Quién es Robinhood? También vamos a ir explicando todos estos para que nadie se nos quede atrás en esta historia y entendamos qué fue exactamente lo que sucedió. Así que, Bernard, adelante. Bueno, vamos a empezar ahí. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer como clase de la escuela, ¿verdad? Porque en esto, a pesar de que hay cosas muy técnicas, es un tema bastante, digamos, bastante interesante. Si lo explicamos poco a poco, la gente generalmente, la concepción que tenemos de inversiones, ya sea porque tenemos la experiencia que invertimos en la bolsa local o en fondos de inversión o algo aquí en Costa Rica, o porque hemos visto una película, ¿verdad? Y entonces, desgraciadamente, las películas generalmente son de situaciones un poco tensas y las películas de Hollywood también tienen esas cuestiones de buenos y malos y gente muy astuta. Realmente, aquí lo primero que tenemos que determinar son los diferentes participantes. Si bien lo dijiste ahora, que vamos a ir determinando quién es quién en esta historia, ¿verdad? Lo más importante para iniciar la historia es que hay una dinámica que ha venido creciendo en el tiempo, propiamente en el 2020, y con la situación toda de la pandemia, la gente ha tenido
más tiempo en la casa, más tiempo en redes sociales, más tiempo en compartir y buscar opciones de inversión, buenas, malas, sanas, no tan buenas, estafas, de todo tipo hemos visto en este 2020. Pero en Estados Unidos se dio una tendencia de parte de los puestos de bolsa en Estados Unidos de buscar cómo acercar al cliente minorista. Generalmente hemos hablado de que la inversión estaba muy concentrada en los grandes capitales y que simplemente eso era para ricos. Un concepto que está muy metido aquí en Latinoamérica, pero que en Estados Unidos generalmente la gente tiene más inversiones en la bolsa de lo que la gente piensa. ¿Por qué? Porque allá, digamos, los planes de pensiones, como el que tenemos acá en Costa Rica, casi que son planes individuales, cada quien tiene un portafolio de inversión y se invierte directamente en bolsa. Entonces, para los norteamericanos o para la gente en países desarrollados, hablar de la bolsa pues es un tema un poquito más llano, ¿verdad? No es algo tan complicado. Con esa tendencia de los puestos de bolsa en estados, se ha dado la salida de varias aplicaciones de los mismos puestos de bolsa. Estoy hablando de empresas reguladas y eso quiero hacer la primera diferencia, ¿verdad? Son puestos de bolsa que tienen autorización en Estados Unidos, pero que se apoyan en las nuevas tecnologías y nacen puestos de bolsa como Robinhood. Y ese es el primer participante. Robinhood es un puesto de bolsa. La palabra ya da una tendencia de por dónde anda el asunto, ¿verdad? Robinhood era aquel personaje que le robaba a los ricos y repartía a los pobres, ¿verdad? Y entonces Robinhood es una plataforma de puesto de bolsa que le permite a las personas con capital muy pequeño asociar su cuenta bancaria a la cuenta del puesto de bolsa y comprar cualquier acción que esté cotizando en las bolsas de Norteamérica. Entonces, esto hace que ya no fuera un tema de multirricos o de cuentas grandes, sino de cualquier persona. Y entonces aquí creo que el primer ejemplo que tengo es, tengo unos amigos norteamericanos aquí en Costa Rica que me decían, mira, ¿en qué puedo invertir? Y digo, ¿dónde abriste una cuenta? Me dice, yo tengo una aplicación en Robinhood. Y entonces yo mi cuenta bancaria, cojo $1,000 y compro cualquier cosa que se me ocurra. Esa parte de que intervinieran las personas directamente y que no necesariamente tuvieran una asesoría, ha hecho que entonces sea un tema muy de involucrarse simplemente con el juego de la bolsa como un juego. Como no son capitales muy importantes, o como me decía mi amiga en ese particular, me decía, mira, ya tenemos un grupo de amigos y nos comentamos y compramos un ETF o una acción que se nos ocurre, o quiero comprar Tesla porque me parece que los carros están muy bien, y simplemente ese es el análisis, simplemente comprar. Sí, la gente se metía a lo que ellos quisieran. Bueno, se mete, de hecho, porque existe. A lo que ellos crean que va a subir y a eso le apuestan. ¿Verdad? Y entonces lo que permitió es que muchas personas de cuentas minoristas pequeñitas pudieran participar en el mercado activamente. El tema, digamos que hasta ahí no hay ningún problema, porque comprar una acción o hacerse socio de una empresa realmente no es un tema tan especulativo ni tan complicado, ¿verdad? Si yo creo que Apple es una buena empresa y quiero hacerme socio, yo compro una acción de Apple y ya soy socio. Y entonces, si a la empresa le va bien, los dividendos se me reparten a mí porque yo tengo la acción, y si el precio sube, yo compré a 100 y subió a 150, pues puedo venderla y ganarme la diferencia. Esa es la inversión normal en bolsa. Y esa es la primera, digamos, esa es la referencia que tenemos para el inversionista local de cómo invertir en Estados Unidos sin tomar riesgos exagerados. La posición es, yo me hago socio de empresas y yo hago mis inversiones apostando en el beneficio de esa empresa. Entonces, lo que le vaya bien a esa empresa me va a ir bien a mí, porque yo soy partícipe o copartícipe en una parte de la acción de la empresa particular. Lo que pasa es que la bolsa es un proveedor de un mercado
donde no solamente participa la gente que quiere hacerse socia, sino también que tiene productos o figuras para generar liquidez. Y la generación de liquidez es que si todos pensáramos que todas las empresas van a subir, entonces nadie vendería las acciones, ¿verdad? Entonces sería muy difícil porque entonces, qué sé yo, las empresas no pueden emitir acciones sin límite, porque la verdad es que lo que las empresas hacen cuando venden sus acciones es financiarse, buscar socios que le presten dinero, o sea, que se hagan dueños de una parte de la empresa para que con ese dinero crezca la empresa. Entonces la empresa tampoco es que pueda emitir un montón de acciones porque al final la empresa no tiene un espacio hasta donde pueda llegar, qué sé yo, Apple no puede venderle más teléfonos que la población del mundo, para poner un ejemplo, digamos, limitación del negocio de una empresa. En esas figuras de buscar liquidez, entonces aparece otro personaje, y es el que no invierte porque cree en la empresa, sino que el que invierte porque quiere tratar de generar un negocio de corto plazo o quiere de alguna manera apostar. Esa apuesta no es necesariamente inversión, es una estrategia de inversión. Y esa es la parte que uno tiene que comenzar a ir diferenciando, porque en mi caso, que yo manejo carteras de clientes, pues cuando uno define al inversionista para cómo invertir, habrá algunas personas que tienen un perfil bastante conservador, que pueden comprar una empresa y quedarse con la empresa y mantener la inversión por muchos años, y habrá gente que es muy especuladora, que lo que quiere es tratar de generar ganancias de corto plazo, que muy probablemente está dispuesta a asumir riesgos más altos, y pueden utilizar una estrategia de estas. Entonces, cuando uno entra a bolsa, no necesariamente todo el mundo hace lo mismo. Y no todo el mundo tiene el mismo perfil, ni todo el mundo va a jugar el juego de GameStop, que vamos a explicar ahora, ¿verdad? Entonces, esa es la primera señal que tenemos que tener. En el juego de los especuladores aparece el segundo personaje de la novela, que se llaman los hedge funds. Los hedge funds, para ponerlo en español, son fondos de riesgo, y los fondos de riesgo son efectivamente fondos de inversión que lo que hacen es una estrategia especulativa. Esa es su forma de ser. Entonces usted entra a un fondo de inversión de este tipo y le dicen, bueno, ok, estas son las reglas del fondo, nosotros asumimos esta cantidad de riesgos, apostamos que la acción va a subir o que la acción va a bajar, nos financiamos, o sea, son unas empresas o unos fondos bastante sofisticados, donde usted puede ganar mucho dinero o puede perder mucho dinero. Obviamente, pagan buenos rendimientos a quienes invierten en ellos. Pagan buenos rendimientos y la estructura funciona, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que pasa es que en la figura de un hedge fund real, ¿verdad? Y esa parte yo siempre voy a estar recalcando porque en los últimos meses y años hemos visto de todo, ¿verdad? Pero en un hedge fund real que está inscrito en bolsa o que tiene relación con la bolsa realmente, la revelación de la estrategia y los riesgos están completamente claros para los inversionistas, y ellos saben que las cosas pueden ser menos 30 o más 30 o menos 40 o más 40 o menos 50 o menos 100. Esa situación está explícita cuando usted invierte y se la explican a la gente antes de. Obviamente estos hedge funds son estructuras grandísimas, por eso es que este personaje es el personaje malo de la película en la primera estructura, ¿verdad? Porque son empresas que se dedican a hacer dinero, ¿verdad? Especulando y en muchos de los casos destruyendo el capital de alguien más. Y esa parte es la que la gente tiene que tener clara. Cuando un hedge fund, por ejemplo, apuesta que una empresa va a caer, el dinero que ellos se ganen, alguien lo tiene que perder. Y eso es una regla en bolsa cuando hay una operación de especulación de corto plazo. Cuando usted entra a una operación de especulación y dice, uy, me pegué un bombazo, me gané 10 veces la plata que puse, alguien perdió esa plata. Y entonces esa parte es muy importante porque en el juego de GameStop, de este último mes, comenzamos a buscar quién es el bueno y quién es el malo, o quién está
haciendo las cosas no tan correctas o quién más correctas. Esos hedge funds tienen dentro de sus estructuras una estrategia que se llama la venta en corto. De esto hablamos el domingo anterior en el programa, pero la gente que no estuvo en el programa, queremos contarle que esta estrategia o digamos que en aquella parte de la novela, esto sería cuál era el plan del hedge fund para hacerse de plata, ¿verdad? Y entonces ellos lo que hacen es que buscan empresas que consideran que por su estructura muy probablemente vayan a quebrar o que el valor que tengan ahora no va a ser ese, sino que va a ser más bajo en el futuro. Y utilizan la figura de la venta en corto, que la venta en corto es, digamos que, buscando un ejemplo, una analogía, es yo tengo una finca y la vendo, o vendo una finca que no tengo, pero yo la vendo porque creo que le van a caer los precaristas a la propiedad de la par, y después voy y la compro más barato y se la vendo, la entrego a la persona que se la vendí. Los hedge funds no tienen las acciones. Ellos piensan que la acción se va a caer, se la vendan a un tercero, la piden prestada y después cuando el precio cae van y la compran y pagan el préstamo. Esa es la figura de la venta en corto. O sea, esa es la figura de la venta en corto. Yo no tengo la acción, yo pienso que se va a caer, entonces la vendo sin tenerla, la pido prestada al mercado y después voy al mercado y la compro más barata. La diferencia entre el precio que yo la vendí y el precio que yo la compré es toda mi ganancia. Y ahí es lo que, por ejemplo, con lo que explicabas antes, quienes estarían pagando la fiesta en este caso serían los que habían apostado a que la acción iba a subir. A los que tenían acciones pensando que iba a crecer. Porque probablemente, digamos, la persona que compra, digamos, el hedge fund que tiene claro, que su análisis dice, esto se va a caer, llegó y vendió a un precio. Alguien compró ese precio. Digamos, las acciones de GameStop, cayendo en el ejemplo de GameStop, costaban $14 cuando inició esta fiesta. Muy probablemente los hedge funds estaban pensando que eso se iba a caer a $7, a $3 o iban a quebrar, y entonces eso ya se iban a ganar. Desde los 14, cualquier caída hacia abajo, todo era ganancia para ellos. Hasta ahí, digamos que éticamente el primer concepto es cómo alguien gana porque una empresa le vaya mal. Exacto, sí. Y la bolsa de Estados Unidos lo permite. No todas las bolsas permiten esto, ¿verdad? Estos movimientos en corto. Los movimientos, las ventas en corto son permitidas. Digamos, en Costa Rica no tenemos la opción de la venta en corto, porque además el mercado accionario en Costa Rica es muy pequeño, pero en Estados Unidos se permite porque es una manera de darle más liquidez al mercado. Cuando intervienen los inversionistas que especulan y los que van para arriba y los que piensan que se va a caer, los que piensan que va a subir, se define un precio porque hay mucha gente en condiciones contrarias, ¿verdad? Y esto es algo muy importante porque en las últimas semanas, con todas las historias de los bitcoins, la gente igual ha tenido una tendencia como, esto es como un cohete, va para arriba siempre. Para que haya mercado, para que un activo realmente tenga valor, tiene que haber gente que piense que lo contrario, más bien que la acción se va a caer o que el bitcoin se va a caer. Exactamente, eso es una facilidad para que un mercado sea suficientemente grande o suficientemente robusto. Tienen que haber figuras como la de la venta en corto para que esto funcione. Si no, entonces muy probablemente no habría negociación. Ok, aquí te voy a meter para meterle más matiz al tema de la historia. Ok, llegó estos fondos, apostaron en contra, para decirlo así, de GameStop, de que se iba a caer. Y aquí es donde entran otros participantes y le metemos más picante a la historia. Esto se lo escuché, creo que se llama Elías Ayud, el señor, es el que sale en Shark Tank en México, que sale ahí con estos grandes empresarios que ayudan, es como un empresario mexicano muy famoso. Se lo escuché a él diciendo como que fue que alguno de estos fondos como que empezó a hablar basura, digámoslo así, de la empresa de GameStop, posiblemente buscando propiciar que se devaluara el precio, que era lo que ellos estaban buscando. Y aquí es donde entra otro participante que es Reddit, que es una red social. Yo personalmente no la conozco, yo no conozco Reddit, pero es una red social que a lo que yo entiendo se compone en su gran mayoría por gamers.
o por gente que le gusta todo este tema de la tecnología, videojuegos, y como que les tocó el orgullo, digamos, o les tocó algo como muy sagrado para ellos, y como que ahí fue donde empezó a gestarse un movimiento, que ahora vos nos vas a hablar más de esto, muy probablemente con algún patrocinador grande o varios patrocinadores grandes detrás, empezó a gestarse el movimiento de decir, ah, sí, como que están apostando en contra, bueno, entonces vamos a empezar a comprar. Y aquí donde empiezan a comprar, el precio por mercado, la acción empieza a subir en contra del movimiento a que los grandes fondos estos, que aquí fue donde se hizo como el David contra Goliat, ¿verdad? O el pueblo contra Wall Street, estaban apostando. Entonces, más o menos para que entiendan realmente que es que esto es como una película, lo que Sí, pasó. no, y les estamos dando el prólogo de la película que ya Netflix anunció. Sí. O sea, una semana después de que ya el efecto fuera real y la acción llegara a los niveles que llegó, ya Netflix estaba anunciando que iba a ser la película y otro estudio cinematográfico también. O sea, creo que van a haber 2 películas sobre el tema. Aquí lo más importante es que sí, ya aparece el tercer participante y el tercer participante tiene que ver con Reddit, indudablemente. Reddit es un nombre que es digamos, de una red social, pero va a ser que esto vaya a generar una tendencia, porque ya estamos viendo mucho de esto. Las redes sociales son Claro, una arma importantísima claro. para mover masas. Y todos hemos sido, de alguna manera, víctimas, para ponerlo en contexto real, ¿verdad? De manipulación de información, de utilización de nuestra información, de manejo de intereses, de unificar, de qué sé yo, por ejemplo, en Facebook todo el mundo, Facebook sabe qué te gusta, qué no te gusta, si vas a comprar si vas a hacer un Sí, viaje, sí, los famosos algoritmos donde ya te tienen más estudiado que cualquier cosa, ¿no? exactamente. Entonces, antes de entrar a Reddit, principalmente lo que tenemos que decir es que aquel personaje de los hedge funds vio a GameStop, la empresa de venta de juegos electrónicos, como un cadáver, listo para matar. Y entonces, generalmente las operaciones en corto no son, digamos, si hay 100 acciones en el mercado vendiéndose de esa empresa, las operaciones en corto generalmente son nada más sobre 20 acciones de esas, no sobre la totalidad de las acciones que están en el mercado, porque se supone que más gente cree que las empresas van a seguir creciendo. Era tanta la necesidad de dinero o la posibilidad de hacer dinero que veían los hedge funds en esta cosa, que llegó un momento en que las operaciones en corto casi que cubrían el 100% de las acciones que estaban en el mercado de GameStop. O sea, ellos estaban completamente seguros que la Sí, empresa se iba a de que caer. iba a caer, de que iba a desplomarse. Exactamente. Entonces, como hacíamos referencia antes, las empresas reguladas, incluso los hedge funds, con esas particularidades, tienen que tener información pública de cuáles son sus estrategias de inversión. Entonces, era público que ellos cada vez más aumentaban sus posiciones en corto en contra de la empresa. Entonces, la gente, el público en general, sabía que diferentes fondos, en este caso eran 2 o 3, hacían apuestas muy fuertes contra GameStop y estaban bastante expuestos si pasaba lo contrario. Porque ellos, efectivamente, un hedge fund en esta figura está haciendo una apuesta como ir al casino blanco y negro. Porque si no pasaba que caía el precio, la pérdida era infinita. Porque si la acción pasaba de 14 a 30, ya perdían el doble del dinero que estaban pensando ganar. Y así para arriba y para arriba y para arriba, entonces su pérdida puede ser infinita o puede llegar a ser niveles importantísimos de pérdida con respecto a sus utilidades del año, probablemente. Es aquí donde aparece Reddit. Y Reddit es una red social que se constituye por foros. Los foros son como pequeños grupitos en donde se comparten posts, publicaciones y la gente opina en base a esas publicaciones. Hay un grupo que se llama Wall Street Bets, que a mí me dio tiempo de meterme al grupo en esta edición porque después llegó un momento donde comenzaron a cerrar el grupo y ahorita contamos por qué.
Y Wall Street Bets lo que hacía era buscar oportunidades de inversión y compartirlas en el foro. Como quien dice, asesorar en público, todo el mundo se asesoraba y todo el mundo recomendaba cosas y todo el mundo se iba y compraba lo que decía el foro. Si convencía de la publicación que lo puso, porque no es una publicación, no es que alguien que publica, no, es cualquiera de los, en ese momento habían 4 millones de personas en el foro, podía hacer una publicación, la gente podía contestar y decir, mira, sí, sí me parece, y comenzaban a tener algún movimiento en conjunto. El tema es que muy probablemente va por la característica de GameStop y por el asunto de que sea de juegos electrónicos y haya mucha gente en este foro muy millennial, ¿verdad? Que muy probablemente utiliza más tiempo que el que uso yo para jugar en juegos electrónicos, pero que es una manera de identificar una generación. Y dijeron, no, aquí el asunto es que los hedge funds están demasiado descubiertos, tenemos una oportunidad de hacer que ellos pierdan y nosotros ganemos dinero. Los foros funcionarían más o menos bien si uno tiene la posibilidad de realmente comprar las acciones. Y es aquí donde se unen el foro de Wall Street Bets con aplicaciones como Robinhood. Porque usted no participa en esta fiesta si usted no compra la acción. Si usted no realmente va al mercado de verdad y afecta el precio. Y a eso quiero hacer una referencia porque en Costa Rica algunas personas los han involucrado un poco en el tema de las plataformas de acciones y de Forex. Y en esas plataformas usted puede haberse beneficiado un poco de que especuló que el precio subió, pero usted no participó en la fiesta de GameStop. Usted fue un participante que pudo haber, digamos, medio participado y ganado, especulado con el precio, pero usted no contribuyó para que el precio subiera. El eso precio sería hacer como el trading, ¿no? Sí, hacerle trading, tradear. Sí, en trading hay una figura en las plataformas de trading que se llama CFD. Después la explicaremos con más detalle, pero es un contrato que especula sobre el precio de un activo. Pero lo que esta gente hizo en Estados Unidos fue comprar la acción. Y entonces, si usted le dice a 4 millones de personas que están en el foro, señores, apostemos a que esta acción comience a subir, porque los hedge funds grandes están especulando que se va a morir, y si le damos vida, los que se van a morir son ellos porque van a perder el dinero. Ese fue el mensaje. Y el mensaje es curioso. Dentro del grupo, si usted comienza a leer las publicaciones de los miembros del grupo, o sea, utilizaban frases como, esto tiene que despegar como un cohete, vamos a tener manos de diamante, que, bueno, para no decir palabras pesadas, palabras de tono, al carajo los fondos de riesgo, hagamos que los ricos de Wall Street pierdan. Claro, ese mensaje es muy millennial, es muy fácil de consumir, más si estás en una situación donde estás en media pandemia, estás tal vez medio complicado. Mucho contra el sistema, mucho contra lo que está establecido. Y otra cosa que también estaba metida en el menú es que tenés una aplicación que te permite con $1,000, con $100, con $500 comprar acciones, incluso financiarte, especular. Y también el papá gobierno nos acaba de mandar 1 o 2 cheques de estímulo fiscal y entonces la plata no me costó y entonces puedo ponerme a especular y solamente darle un mensaje a los ricos de Wall Street. Ese fue el primer mensaje. Ese fue el primer mensaje que comenzó a calar entre la gente en el foro. Porque el foro entonces comenzó a venderse como una revolución. ¿Verdad? Ya no solamente era el tema de voy a hacer dinero con esto, sino que voy a dar un mensaje y le voy a ganarle a los ricos. Y ese tema se vendió muy bien al inicio. La realidad es que también era una lucha. Ya cuando comenzó el precio a subir y subir y subir, comenzó la avaricia a caer en las manos de todos. Ya no era una lucha entre ricos y pobres, era una lucha entre especuladores y especuladores. Porque la plata que perdieran los hedge funds la estaban ganando la contraparte.
¿verdad? Entonces, claro, al principio sonaba muy bien el mensaje de los ricos contra los pobres. En algún momento, cuando el tema comenzó a ponerse candente, le preguntaron a algunos de los reguladores en Estados Unidos, y un regulador yo creo que dio el mensaje más claro. Dice, vea, esto es de corto plazo, va a pasar. A nadie en Wall Street le va a doler que un especulador pierda plata. Refiriéndose a los dos bandos. Porque los especuladores están para eso. Alguna de las dos partes va a perder dinero. Obviamente, aquí lo que están haciendo ahora es determinando si las cuentas minoristas fueron manipuladas o de alguna manera el mensaje detrás o detrás de ese montón de foros o detrás de un montón de publicaciones habían intereses tan grandes o tan maliciosos como los de hedge funds. Porque la realidad es que hubo gente que hizo mucho dinero y no necesariamente estamos hablando de las cuentas minoristas, ¿verdad? Ya hemos visto, y ahora temprano cuando estábamos hablando sobre esto, de ejemplos de gente que ha perdido la mitad de su dinero que apostó en esto, o gente que ganó mucho dinero, o gente que todavía hoy en día, hoy la acción cerró 50 y poco de dólares. Después 53.50 cerró hoy. Sí, o sea, estamos hablando de una acción que valía 14 y medio, llegó a 400, casi 500 dólares, y ahora está en 50. Sí, yo leí hoy en una noticia la noticia decía que un muchacho de Guanacaste, acá para aterrizarlo en territorio nacional, y de hecho me gustaría saber si entre las personas que nos están viendo, ellos o conocen personas que participaron de esta maniobra, que un muchacho en Guanacaste perdió la mitad del dinero que invirtió en GameStop. Y también he leído otras historias ahí. Lo que pasa es que las fuentes no son tan claras, tan fidedignas como para dar nombres y datos concretos, pero que un muchacho que invirtió como $30, de hecho por aquí Josué Arena me lo puso, ganó $30,000, $3,000, perdón. Otro que con $100, también creo que vos también tenías algunos datos ahí que te han llegado de personas. Claro, hubo gente que ganó mucho dinero. Por ejemplo, yo aquí estaba haciendo un ejercicio, por ejemplo, con alguien que hubiera tenido invertido $10,000 cuando la acción estaba en 20,000 y la hubiera vendido cuando llegó a 483, los $10,000 se hubieran convertido en $236,000. Sí, o sea, bueno, son ganancias tan exageradas como eso. Te voy a dar un ejemplo para que veas que esto no solamente era de ricos y pobres. Antes de que se diera todo esto, hay un empresario norteamericano, dueño de una empresa voy a guardarme ahorita. Bueno, el asunto es que él invirtió $13 millones en GameStop. 13. No, él. Puede ser. Sí, antes de esto, cuando estaba en el top, la ganancia de él eran $2.9 billones. De hecho, cuando estaban en el pico más alto, los 10 principales ganadores de esto solo eran 2 personas físicas y las otras eran fondos de inversión. Porque los fondos de inversión, en la figura normal, no invierten para especular. Entonces tenían de estas empresas en su portafolio, y entonces si la acción subió de 14 a 400, lo que tuvieran en el portafolio de esa acción subió en ese nivel. Le disparó. Y entonces, cuando hablaban de ricos contra pobres, yo decía, ¿sabe? Hay unos ricos que se están ganando mucha plata acá. Y es que aquí es donde entra lo que hablabas antes de las redes sociales. Es que las redes sociales, a como han cambiado el mundo en un montón de cosas, Wall Street no es la excepción. Y ahora gestar un movimiento en donde usted pueda mover millones de personas para que tengan influencia en un mercado, ya vimos que es posible y pasa. Ahora, ¿qué sucede si detrás de eso hay personas con intereses creados para que eso suceda tal cual a como está sucediendo, por ejemplo, en este caso de GameStop, ¿no? Imagínate, y ahora que estaba haciendo yo referencia que yo había entrado al foro, que soy miembro del foro, no he publicado nada porque no me lo permite la ley. El tema es que el foro tenía 4,5 millones y después llegó a tener, o en este momento tiene como 9 millones de usuarios. Claro. Llegó un momento en que comenzaron a quejarse internamente en el foro porque descubrieron que le estaban metiendo usuarios robot.
Y entonces comenzaron a hacer publicaciones en contra de la idea original. Es tanto así que parte de esto, no sé si va a venir en la película, ¿verdad? 1 o 2 días después se especuló que la gente de Reddit y Wallfit Bets estaba apostando por la plata y que el nuevo movimiento de Short Squeeze iba a ser por la plata, y entonces comenzó el precio de la plata a subir. La gente compraba o fondos de inversión relacionados a plata o plata pura en los mercados. Plata metal, estamos hablando, el metal. Sí, la plata, digamos, la plata como un commodity. Como commodity. El tema es que como a las horas, el mismo foro dijo: esto es mentira, esto lo están haciendo los hedge funds para desviar la atención, nosotros seguimos con GameStop. Y después de estas declaraciones, el precio de la plata comenzó a regularse. Entonces ya tenían, incluso yo vi algunas publicaciones de cómo descubrieron cuentas falsas, donde una misma cuenta publicaba el mismo post constantemente en diferentes minutos, pero el mismo, como para que la gente, vamos a ver, es un foro, como un foro, aquellos los que pensábamos originalmente cuando hablamos de internet, el foro aquel que alguien publicaba y había un replay, y pueden haber no sé cuántas contestaciones del foro. Ese es así es la figura del foro en Reddit. Imagínense un foro cuando hay 9 millones de usuarios. Una publicación puede perfectamente tener 47,000 replays, 47,000 comentarios. Entonces, para que usted vea los comentarios, ellos comenzaron a tratar de buscar la manera que la gente pueda leer exactamente lo que era oficial en el foro, porque ya estaban preocupados de que les estaban boicoteando el foro. Al final, todo esto es simplemente una historia al margen de la historia, pero que efectivamente la posibilidad de que en esta nueva época utilicen las redes sociales para muchos intereses, buenos, malos o muy malos, es obvia. ¿Qué pasó? 2 días después, ya cuando el asunto comenzó a ser tan público y la evolución comenzaron a aparecer grupos en Facebook que decían que eran de Reddit o que decían que eran de Wall Street Bets, para dar más recomendaciones y para de alguna manera impulsar el nuevo boom, el nuevo GameStop, y le decían a la gente: compren esto. Y la primera advertencia que quiero hacerle al público: estas situaciones no son nuevas. Las posibilidades de generar una ganancia por una estrategia de estas, no es que esto se lo inventaron estos muchachos. Ha sucedido en el pasado muchas veces. Lo que pasa es que con las redes sociales más rápido se descubren las cosas, más rápido se comunican y más rápido se interesa más gente. Entonces resultó que siempre aparece un vivillo, ¿verdad? Que dicen: bueno, si la gente está tan emocionada buscando que yo le diga que qué comprar, que con eso se va a pegar un boom como el de GameStop, entonces yo compro algo y después nada más publico a la gente: compren esto. Yo ya lo compré. Si yo después hago un grupo que 1,000 personas, 100 personas, 100,000 personas compren algo que yo ya tengo, va a subir de precio y el que voy a ganar soy yo. Pero la gente, tal vez por desconocimiento o por tal vez pensar que invertir en bolsa es eso, es tratar de pegarse la lotería, ya preguntaban en cualquier foro, digamos, por mi mismo trabajo, yo participo en muchos grupos de Facebook y esas cosas, y las publicaciones eran: ¿y ahora qué compramos? Sí, claro. Y es el primer error que estamos cometiendo, y es tratar de buscar una solución, un asesor gratis o una solución en un grupo de red social. Lo de GameStop y lo de Reddit tiene una característica, una oportunidad, un análisis, y se dio. Y también, como lo estamos viendo, dura muy poco y salen heridos y muertos y gente perdiendo hasta el modo de andar. Entonces, cuidado nada más ahí al margen, cuidado en los grupos de redes sociales, la gente que
sea, es increíble en la cantidad de ofertas maliciosas, estafas, engaños que se dan en redes sociales sobre estos temas, ¿verdad? Porque, sí, claro, uno ve la noticia, ve el periódico, ve una persona que invirtió $100 y se ganó 1,000 o se ganó 10,000 y uno dice, yo quiero esto. Sí, claro. Esa parte tiene un riesgo altísimo y como dijimos, hoy perdió el fondo X, mañana perdieron los minoristas, al final nadie siempre gana en una figura especulativa y muy probablemente es algo que uno tiene que tener claro y no aplica para todos. Sí, eso tiene que ser algo que, bueno, es parte de lo que buscamos siempre hacer acá en los temas de educación financiera cuando hablamos de inversiones. Esto que pasó con GameStop no es una inversión, eso es una especulación simple y llana, eso es una apuesta, básicamente, es una apuesta que usted puede hacerlo o no hacerlo, o sea, al final aquí pues nosotros no le vamos a decir qué es lo que usted tiene que hacer o no, pero sí entender que el capital que usted está poniendo acá es un capital de riesgo altísimo, o sea que perfectamente lo puedes perder absolutamente todo o puedes sacar una muy buena ganancia, dependiendo en el momento. Hubo gente que ganó mucho dinero, pero también mucha gente perdió casi que todo el dinero o una muy buena parte de lo que invirtió. Y usted no puede considerar esto como una estrategia de inversión. Eso es una especulación. Aquí entran cosas, antes Berna nos decía, el tema de la avaricia, que es uno como de los, yo le llamo, que el tema de inversiones en este tipo de cosas tiene dos demonios, es el miedo y la avaricia. Que eso es como con lo que uno tiene que jugar, ¿verdad? El miedo y la avaricia. Pero la avaricia principalmente, el querer ganar rápido, el querer ganar ya, el querer pegarme como una lotería, que básicamente es lo que se buscaba acá cuando se hablaba de rendimientos del 400 y del 700%, por ejemplo, es lo que no puede ser. Se va como una especulación, usted puede hacerlo, pero no puede ser una estrategia de inversión. Para hacer una estrategia de inversión, usted necesita primero un asesor. Si usted no es experto en temas de inversión, en temas de bolsa, en temas de acciones que estamos hablando de acá, usted ocupa un asesor, ocupa a alguien que lo oriente de acuerdo a su perfil, qué es lo que usted puede optar de acuerdo a lo que más vaya con su personalidad, con el plan de inversión que usted tenga, de cuál es la idea con ese dinero, de cuáles son los plazos, de para qué realmente es que usted lo ocupa, todo ese tipo de preguntas que se hacen para saber exactamente qué es lo que un cliente necesita, pero eso te lo puede dar un asesor, alguien externo, alguien que te pueda orientar mejor. Si uno lo hace por cuenta propia, cae generalmente en alguna de estas dos emociones, del miedo a la avaricia, y ya sea que pueda dejar pasar una buena oportunidad para algo o que se embarque en cosas que al final no lo van a llevar a ningún lado. Bueno, ya para ir cerrando, ¿crees que esto va a cambiar las reglas en Wall Street, los lineamientos, la legislación, la fiscalización de redes sociales? Porque, bueno, inclusive el mismo Robinhood fue muy señalado porque cerró la opción de comprar acciones de GameStop en su momento, porque ya no tenía cómo cubrirlo. Fue como la excusa que ellos dieron, que no tenían cómo cubrir las inversiones que se estaban haciendo por la gran cantidad de dinero y fallaron en su manera de democratizar este tipo de inversiones. Pero por todo lo que hablamos ahora de estas plataformas de acceso a gente con inversiones bajas, que de hecho aquí José Brenes me pregunta, y ahora te lo dejo para que vuelva a contestar, de cuánto es el monto mínimo para poder ingresar en bolsa. Se une esto más las redes sociales. Yo creo que Wall Street, si no lo había hecho, si no se había adaptado, tiene que adaptarse a una legislación diferente y una manera de fiscalizar distinto, porque si no esto se va a volver incontrolable. Sí, en el caso de Robinhood y plataformas similares de puestos de bolsa regulados, lo que hemos visto es que indudablemente está claro que la bolsa tiene que tener espacio para la gente de cuentas minoristas. Ya llamaron la atención, ya vimos que es un capital importante y también que las nuevas generaciones se manejan con tecnología y la tecnología acapara todas estas posibilidades. Robinhood, como ente regulado, ha sido cuestionado porque dentro de la regulación lo que se pide muy principalmente es que realmente el cliente tenga una asesoría. Porque bien lo decías ahora, no todo mundo tiene el perfil para hacer esto. Y no todo el mundo debe hacer esto. Hay gente que puede o que debe o que es conveniente que lo haga dentro, lo incorpore dentro de su estrategia. La realidad es que
digamos, en una explicación inicial, una figura especulativa no debería superar más del 5% de todo su dinero. Okay. Entonces, imagínense, si hay alguien aquí que diciendo, yo tengo $100, entonces meto los $100 en esto, y le digo, no, usted puede meter 5 si quiere, porque si pierde esos 5, usted no le va a doler. Pero si pierde los 100, que es todo tu dinero, y simplemente la referencia de la moneda, pueden ser $1,000 o $100,000. Si mete más del 5%, usted está siendo irresponsable con usted mismo. Y dependiendo del perfil, ese 5% va a ser 4, 3, 2, 1 o menos, o 0.5 o 0. Porque hay personas de personas y objetivos del dinero. Si a mí una persona me llega y me dice, mira, yo tengo estos $100,000, pero tengo para dentro de 3 meses pagar mi casa, ¿verdad? Voy a meter esto en GameStop. Yo le digo, ¿usted quiere quedarse sin casa? Correcto, sí. O sea, no funciona. O sea, el perfil inmediatamente te va a decir, mira, para 3 meses plazo tenemos esas opciones, vos tienes que ser bastante conservador porque tu dinero ya tiene un objetivo, no puedes especular con eso. Inclusive hay gente que quiere invertir a más largo plazo, o sea, que quiere hacer una inversión para tener un rendimiento o un capital fuerte dentro de 10 o 15 años y cree que con este tipo de empujones rápidos, digamos, como que puede ganarse años o ganarse tiempo y al final lo que puede terminar es perdiendo el capital y llevándose un muy mal rato, ¿eh? Porque, o sea, perder dinero en inversiones es de las cosas más complicadas que hay de aceptar. Es como voy a decirlo así, como una goma moral feísima el perder dinero, digamos, en inversiones, porque es dinero que ha costado, dinero que a nadie le han regalado, generalmente creo uno que a nadie le han regalado, ¿verdad? Pero este tipo de apuestas no va para eso, y bien lo decía Berna, un 5% lo está diciendo un corredor de bolsa, un 5% es lo que usted debería tener en tipos de instrumentos de esta manera. Aquí Cristian Montiel te manda un mensaje, dice, muy interesante, Bernan, dice, esta es una nueva figura, no es una nueva figura especulativa, solo que las redes sociales la potencian y va a cambiar muchas cosas para fiscalizarlo, que es lo que estamos ahora conversando. Dice, hay que conversarlo un día con una paella. Bueno, ahí invitan la paella, sí. por lo menos. Sí, está pendiente, sí, la paella. Mira, la otra cosa, y bueno, tomando la consulta de la persona que decía que cuánto es el mínimo. Correcto. Para aquí en Costa Rica uno puede abrir un fondo de inversión a partir de los $50. Y es algo que quiero que la gente también se lleve porque los planes de inversión costarricenses a través de la figura de los fondos o inversiones en el extranjero, por ejemplo, con la figura uno puede comprar en Costa Rica acciones y ETFs y poder haber participado de esta locura de alguna manera indirecta o directamente, si fuera el caso. No creo que no haya impuesto de bolsa que tenga GameStop aprobado como una empresa para invertir. Muy probablemente están invirtiendo más en lo que son índices accionarios, ese tipo de cosas, pero yo manejo cuentas de clientes que hacen aportes pequeños de $500, $100 para un ahorro por mes y que de alguna manera se estructuran inversiones de diferentes tipos. Eso no debería de ser un impedimento para que usted empiece una inversión, ¿verdad? El monto no es un impedimento. Los fondos de inversión, cuando les dije, en casi todas las sociedades administradoras de fondos, los montos son bastante pequeños. Y el otro contexto que uno tiene que quitarse es pensar que si uno invierte en esos fondos no se va a ganar mucho dinero. Realmente uno invierte en el fondo dependiendo del objetivo que tenga, va a tener un rendimiento más alto, más bajo, dependiendo de los riesgos que uno quiera asumir o dependiendo del plazo que uno quiera invertir, ¿verdad? Y si usted me dice que quiere tener la plata a la vista, yo no espere que le paguen mucho dinero por tener la plata disponible, ¿verdad? Pero esa estructura de que tener una asesoría, de tener una persona que lo guíe, eso se lo va a permitir un puesto de bolsa. Y eso le invito a la gente para que se acerque, incluso para que investiguen sobre todas las opciones de inversión que les ofrezcan. O sea, ya en meses anteriores hemos tenido una lucha fuerte para ayudar a la gente que no caiga en estafas o para evitar a la gente que haga cosas sin asesoría y se pongan a especular sin conocimiento y les pase que entren en un mercado que no saben cómo funciona y cuando se dieron cuenta terminaron con la cuenta quemada sin un solo 5. Ese tipo de cosas son muy importantes. Pero lo más importante de todo este tiempo de GameStop es que
el mundo sí va a cambiar. Los puestos de bolsa ya en Estados Unidos se dan cuenta que hay una masa importante de gente que quiere participar de la bolsa de una manera más directa. Los puestos de bolsa locales también están en esa figura. Aquí tenemos la ventaja de que el regulador nos permite ofrecer todo tipo de inversiones que estén aprobadas en el puesto de bolsa, y eso ha hecho que la gama de productos sea inmensa, ¿verdad? O sea, aquí sin hacer una referencia, pero aquí hay empresas costarricenses que cotizan en la bolsa en Estados Unidos, ¿verdad? Hay una empresa costarricense que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Yo no podría decir, mira, yo quiero comprar una acción de esa empresa. Esa posibilidad existe. Uno, si quiere invertir en las empresas súper conocidas o en las más famosas de Wall Street, uno lo puede hacer desde Costa Rica. Y me decía un profesor en el curso de bolsa que uno debería de invertir una parte de sus ahorros o de su dinero en las empresas donde uno consume. Y entonces me decía, usted vaya al supermercado y a la empresa que usted le compra la leche, compre las acciones de esa empresa. A la empresa que usted le compra los refrescos, invierta en esa empresa, porque usted le está dando de comer a esa empresa, que esa empresa le devuelva algo. Y eso es una manera de que usted vaya viendo que la figura de la bolsa sí se aleja bastante de esta novela. O sea, en la bolsa existen estas novelas, pero usted puede estar en la bolsa y ver los toros desde la barrera y aún así tener ganancias importantes. Que la ganancia más importante creo que inicia con el hábito del ahorro, porque es algo que tenemos que comenzar a trabajar. Vale. La gente se pone muchos peros para invertir o para ahorrar, pero no se pone ninguno para gastar. Y ahí a veces uno tiene que gastar en uno mismo. Y creo que eso es una manera de pensar en esa parte de mi yo viejito, ¿verdad? De invertirme en mí mismo, utilizando la bolsa como una estructura. Esta historia le queda historia. Creo que van a haber más esfuerzos. Creo que van a saltar algunas posibilidades de que el foro trate de buscar algún otro batazo. Los hedge funds van a tener que ser menos especuladores y van a tener que cubrirse más y van a tener que tratar de no ser tan, dirían en mi pueblo, tan angurrientos, ¿verdad? De tratar de buscar ganar siempre, ¿verdad? No siempre van a ganar. Y como dijo el regulador de la Fed, nadie en Wall Street se va a preocupar porque un especulador pierda plata. La regulación va a ser más bien dándose cuenta que hay inversionistas pequeños y hay que buscar la manera de protegerlos a ellos. Y eso es muy importante. La regulación, los entes regulados, las bolsas reguladas, la legislación protege al inversionista pequeño. ¿Por qué? Porque presupone que el inversionista pequeño tiene menos conocimiento que el institucional y entonces trata de igualar las condiciones de inversión. Ok, pues bueno, no, Hernán, de verdad buenísimo, y yo cierro ahí haciendo eco de tus palabras de que hay que tener el hábito del ahorro. A la gente muchas veces no le gusta que le hablen de ahorros, muchos porque no saben cómo hacerlo, creen que no lo pueden hacer, otros porque han escuchado que ahorrar no sirve para nada, que ahorrar es perder plata porque pierde valor, que usted siempre tiene que buscar invertir, pero si usted no guarda dinero no puede invertir. Esa es la clave en esto. Si usted no sabe ahorrar, menos va a poder saber invertir, así que tiene que empezar por ahí. Yo cuando trabajo con mis clientes, lo que le digo es, démosle vuelta al chip de esa cuota mensual que usted usa para deuda, busquemos eliminar esas deudas y esa cuota, en vez de ser deuda, va a ser ahorro con inversión. ¿Para qué? Para ese viejito que lo está esperando a usted, como bien decía Berna, dentro de unos años, que usted tiene que empezar. Y cuando vemos y aterrizamos en el problema de las pensiones, que vamos a estar todos nosotros dentro de unos años, esto ya no es una opción, es una obligación tenerlo. Y hacerlo de una manera correcta, asesorándose, buscando profesionales que lo puedan orientar de acuerdo a lo que más le convenga a usted en su caso particular. Bernard, de verdad agradecerte una clase magistral, este caso de verdad interesantísimo. Voy a estar súper pendiente cuando salga esa película, porque como me vi todas las de la crisis de 2008, estas me las voy a ver todas, porque fijo van a ser por lo menos mínimo 2 o 3 películas de por lo menos, sí. Sí, yo decirle a la gente, dime. Sí, yo decirle nada más a la gente que si están interesados en ahondar más sobre el tema, si quieren invertir,
que con mucho gusto yo los puedo ayudar. Realmente hemos estado buscando en el mercado soluciones en este tipo de vías y desde la parte educativa, desde la parte de formación, pero principalmente si ya tienen alguna idea o que quieren invertir algo, existen posibilidades en Costa Rica con regulación, con posibilidad de asesoría directa para que ustedes puedan disponer de una inversión adecuada, bien distribuida y como les decía, si la historia de GameStop los atrajo al mercado, ok, conozcan bien del mercado, participen en el mercado, aprovechen desde el mercado y conviertan su ahorro en inversión. Se los puedo asegurar que va a ser el mejor negocio que van a hacer en su vida, de convertir su ahorro en inversión, porque en el futuro realmente ustedes van a ver un resultado constante. Y la película la esperamos todos. De momento los invito a leer Tico Trader. Tico Trader claro. mantiene da tus contactos, por favor. ¿Cómo te pueden contactar las personas que están interesadas? Sí, bueno, a mi página de Facebook, Bernard Mesén, asesor financiero en Tico Trader, y directamente en acobo.com, que es el puesto de bolsa donde yo laboro. Ahí tenemos diferentes opciones para que la gente pueda abrir cuenta, incluso ahí para la gente que quiere abrir cuentas pequeñas. El trámite es súper ágil. Por si quieren, me pueden contactar directamente, ya sea por Facebook o a mi teléfono, el 8825-3003, para seguir andando en el tema. Y se los puedo asegurar, cuando más conocemos sobre el tema, nos vamos a interesar en convertir nuestro ahorro en inversión, y va a ser algo que nos va a beneficiar a nosotros y a nuestra familia por el resto de nuestros días. Ok, queda pendiente para ponerle números a esto, Berna, y aquí te doy la invitación abierta aquí públicamente de hacer un programa utilizando ejemplos de ahorros, o sea, con pagos, con ahorros mínimos, cuánto proyectado eso en el tiempo se podría tener, cuánto podría llegar a representar para una persona, para que la gente entienda, porque a veces uno dice, bueno, es importante porque tal vez uno ha visto ya los números y sabe el impacto que eso tiene después en la vida de una perspersona, pero es mejor ponerle cifras, así que te la dejo sí, ahí te adelanto nada más, y esto sí es una advertencia porque sí hemos estado viendo muchos casos. A la gente que nos esté viendo, vea, las ofertas de inversiones tienen que ir a la par de la oferta, tiene que ir una declaración importante de los riesgos. Hemos visto mucha oferta en redes sociales que solo habla del número y te ofrece y te asegura rendimientos. Cuando una empresa te asegura rendimientos, por favor, salgan huyendo. Así se los digo, salgan huyendo, porque muy probablemente el rendimiento es usted, ¿verdad? Usted se convierte en el producto y usted es el que va a ser víctima. Los profesionales en inversiones tienen la obligación de hacer un portafolio lo suficientemente competitivo para que los rendimientos sean competitivos. Pero ningún asesor responsable puede decirte, mira, esto te paga un 20% a la semana, al día, al mes, lo que sea. Esas cosas suenan muy bien, pero realmente son la primera señal que la gente tiene que llevarse, porque como ustedes lo vieron, la gente de GameStop, a pesar de que era una cuestión especulativa, a pesar de que participaban en el mercado realmente, hubo gente que ganó mucho y hubo gente que perdió mucho. Entonces nada de esto es seguro para nadie, ni para los especuladores, ni para los profesionales, ni para el hedge fund, que podría tener miles de millones de dólares y personas detrás, súper profesionales detrás, igual perdieron dinero. Entonces, esa es la primera señal que tienen que llevarse esta historia. Y sí, con mucho gusto vamos a plantear un programa, no solamente de ver los números, sino de las características de los productos. Porque como decía, mucha gente que me ha consultado y me pasa por Tico Trader, mucha gente interesada en invertir no solamente en Costa Rica, sino fuera de Costa Rica, ver qué opciones tiene desde los puestos de bolsa locales para invertir en Estados Unidos, en Europa, en China, y hay muchos productos disponibles en los puestos de bolsa locales para cumplir con ese objetivo. Entonces, ahí les dejo la invitación, ustedes me dicen cuándo y seguimos con el tema con mucho gusto. Excelente, no, tenerlo por seguro que sí lo vamos a hacer así ese programa, porque yo sé que hay mucha gente interesada y como les digo,
Esto no es una opción, hoy día es una obligación aprender de estos temas y gestionar nosotros mismos el dinero con el cual vamos a vivir cuando ya seamos un poquito más mayores. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, 8 de la noche ya, Berna, de verdad agradecerte, esta es tu casa y estamos en contacto, de verdad, muchísimas gracias. Perfecto, saludos a todos. Pura vida. Y a ustedes, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. De verdad ha sido un programa donde hemos aprendido muchísimo, un caso de verdad interesantísimo, una verdadera novela en Wall Street. Espero que les haya gustado. Si conocen personas que puedan estar interesados en estos temas, que ustedes sepan que quieren aprender, compartan en la transmisión, va a quedar ahí en el Facebook, va a quedar en mi canal de YouTube también. Y nos estamos viendo en los próximos programas. Que estén muy bien, Dios los bendiga. Saludos.